que se hacían visibles en los distintos proyectos que hemos realizado a lo largo del territorio mexicano y nos han permitido dar cuenta de los emergentes de la vida contemporánea. Tus conceptos, Ana María, han sido asidero para poder nombrar, pero al mismo tiempo para operar, como herramientas para describir, para analizar aquello de lo que hemos reconocido en un proceder conceptual y metodológico de lo que denominamos investigación e intervención educativa. Enhorabuena por tener tu presencia aquí entre nosotras y nosotros y de hacernos copartícipes con los colegas de la Universidad Autónoma Metropolitana con los que has transitado y también con los colegas de AMPAC que han transitado contigo en este andar en México. Nos acompañan en esta media luna para este reconocimiento del área académica de procesos grupales, institucionales e interrelaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la doctora Valeria Fernanda Faletti, jefa de esta área académica. Muchas gracias por toda la coordinación. El doctor Roberto Manero Brito, la doctora Marisela Adriana Soto Martínez, y de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo AMPAC, Selva Enríquez Bejarano, coordinadora de la asociación, el doctor Jorge Margolis Schweber, el doctor Mario Campuzano Montoya y la doctora Teresa Hernández Flores. De la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Enrique Ansaldúa, la pedagoga Karen Pamela Rebollo y quien habla para ustedes, Teresa Negrete Arteaga, responsable del proyecto Mexespal. También nos acompañan el maestro Bisael Pimentel Avendaño, director de la UPN 071 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quien hacemos un profundo agradecimiento por todas las gestiones, el ímpetu con el que actuó para hacer posible que todos estuviéramos aquí, de distintos lugares, tanto de México, pero también Ana María aquí de Argentina, y por acá tenemos a colegas de Uruguay, que están acompañándonos, y colegas de España que están en tránsito para llegar por acá. Muchísimas gracias por creer en este trabajo. El doctor Tomás Román Brito, coordinador del Área 1 Académica, Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión, quien ha apoyado también para que se lleve a cabo este evento. Ahora bien, también quisiera agradecer a todos y a todas las integrantes del proyecto Mexspark, egresados, estudiantes, tesistas y académicas que aquí se encuentran presentes. Y el acuerdo que hemos establecido para este evento es que entablemos una conversación sobre el eco de la producción y los vínculos sostenidos con Ana María Fernández, pues al conversar contigo nos permite hacer memoria, articulando lo vivido en el aquí y en el ahora. Y pues adelante, Pame, ¿podrías introducirlos, por favor? El día de hoy
Para mí y para el Grupo Mexespa es un momento donde podemos mirar nuestra trayectoria para configurar una perspectiva de investigación e intervención educativa. En esta ha sido relevante la presencia de Ana María Fernández, el análisis de la misma y la creación de nuestra propia experiencia. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad a Justo es un gran acontecimiento. Primero, porque estamos consternados ante la política que desafortunadamente vive Argentina, pero pese a las adversidades, ahora ella se encuentra aquí. Segundo, por tener un diálogo directo con ella y los colegas de otras instituciones que hemos compartido visiones cercanas que confluyen en este momento con la presencia de Ana María Fernández. Quiero hacer una breve mención del reconocimiento al trabajo de Ana María Fernández, doctora en psicología, psicoanalista, investigadora, es profesora titular plenaria consulta de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, integrante del Consejo Asesor de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Escribió numerosos libros abordando la temática grupal, institucional, colectiva y de género. Y además fundó la primera cátedra de estudios de género en América Latina. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas fue galardonada como el Premio Naciones Unidas Mujer 2000 y el Premio Conex de Platino 2016, y fue distinguida como ilustre de la Universidad, graduada ilustre de la Universidad Nacional de La Plata en 2018 y con doctora honoris causa en la misma institución en el 2023. Y en este último año, la Universidad Nacional de Rosario le otorgó el doctorado honoris causa. Todo aquello que ella ha ido desplegando para armar una posición que no se sitúa solo en el terreno de lo conceptual, sino como ella lo advierte, no se trata de descansar en las teorías, sino de leer entre los intersticios de nuestra propia contemporaneidad. Ahora bien, con esta aseveración abrimos al diálogo para nuestros invitados, que empezará la doctora Teresa Hernández Flores. Bueno, buenos días a todos, todas. Primero quiero decir que también nos acompaña nuestra compañera, la doctora Maxine. Un aplauso. Sí, muchas pero gracias. Aquí está. Bueno, pues Ana María es una persona muy querida para AMPAC. Creo que es el primer lugar donde ella participó en México. Y la queremos mucho y bueno, la distancia no ha logrado que no sea amiga, al contrario, es amiga. Y pues conocemos su obra, algunos amigos sabemos algo más de ella, pero a mí me gustaría, Ana María, que nos compartas. Creo que todos somos docentes y de alguna manera llegamos a la docencia. Y tú particularmente, ¿cómo llegaste a la docencia y cómo incursionaste ya en la investigación para aportarnos todas estas maravillas de pensamiento que nos han ayudado tanto en nuestra práctica? Vaya a saber por qué. Lo que puedo decir es que se me ocurre que una cuestión que debe haber operado no muy conscientemente, pero con fuerza, es que en el mundo cultural en el que yo vivía era uno de los pocos oficios de una mujer. Yo tenía alguna compañera del colegio cuya mamá era directora de escuela, pero no había mujeres profesionales todavía, alguna abogada, y fue natural que estudiara magisterio en el secundario, y después todo pasó muy rápido, porque yo rendí la primer materia de psicología
y cuando terminé el profesor me felicitó y me invitó a ser ayudante de su cátedra. Eran carreras que se estaban inventando, así que no había nada ya hecho, estaba todo por hacer. Eso fue muy lindo para cómo fuimos formando nuestra profesión. Pero hay también un antecedente de la plena niñez. Yo soy hija única, así que si bien tenía muchos amiguitos y amiguitas, también tenía que inventar juegos, ¿no? Para entretenerme conmigo. Y una cosa que hacía era en el patio de mi casa jugar a la maestra con las macetas, que eran los alumnos. Y había la puerta de calle de la entrada de atrás de la casa, era de metal, como de hierro, y tenía un enorme recuadro a mi altura, claro que hoy sería por acá, ¿no? A mi altura de hierro, y ese era el pizarrón. Y así yo pasaba muy largos ratos jugando a la maestra, ¿no? Tenía otra cosa ligada a esa, que era que además de este juego que les iba enseñando todo lo que aprendía en el colegio a las pobres plantas de mi mamá, también me gustaba regalar, los sábados a la mañana salíamos con mi mamá a comprar el regalito del nene o nena que cumplía años a la tarde. Y a mí me gustaba regalarles los libros de la colección Robin Hood, que eran unos amarillos. Y después terminaba en llanto la cuestión, porque mi mamá decía, vamos que se hace tarde, y yo quería seguir leyendo, que era un libro así, date cuenta que no lo iba a terminar a la tarde. No secaba los platos porque estaba apurada leyendo. Bueno, que han sido mis dos aficiones más fuertes. También nunca dejé de leer, creo. Así que esos son como la arqueología de mi profesión como docente, ¿no? Después mantengo desde los 1970 que inauguré mi consultorio, que nunca dejé, con todos los avatares que tuvimos en Argentina, pude seguir manteniendo el consultorio al día de hoy, que también es otro gran amor mío. Adelante. ¿Alguien más? Más sí. Bueno, pues ya que tengo el micrófono, yo, bueno, como Tere, soy una admiradora de esta gran mujer. Siempre me ha impresionado no solo su lucidez, su inteligencia, sino su calidez. Y los encuentros que he tenido con ella siempre me han nutrido y me han dejado reflexionando, pensando. Entonces, para mí es un honor estar contigo aquí, Ana María. Y yo te quisiera preguntar sobre el tema de la mujer, porque tú revolucionaste en el psicoanálisis la concepción que había sobre la mujer y también sobre la diversidad sexual, porque como Freud pues creó su teoría en una época muy patriarcal, había una visión errónea. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ha sido esto, que ha sido una de las tareas de tu obra? ¿Cómo lo transformaste y qué implicaciones ha tenido esto para la clínica? Bueno, tiene un comienzo un poco gracioso en una época como fue la dictadura en la Argentina, que pocas cosas uno las podía hacer medio en chiste, ¿no? Sí. No era un chiste, pero a veces yo tomo las cosas con una aparente ligereza, porque solo así me permito hacerlas, con menos miedo, con menos responsabilidad. Antes de la dictadura yo ya estaba en la universidad y tenía una intensa militancia estudiantil. Luego ya recibida participaba de alguna agrupación de profesores, pero no... ¿Se escucha? No. A ver. Ese... por eso estaba el ruido. Hola, hola, ¿se escucha? Ya ahí no pertenecía a alguna organización política explícita, pero estaba en una comisión de trabajo de profesores de mucha definición, ¿no? Con estudiantes y con colegas y con intelectuales
yo ya cuando llegué a la Facultad de Psicología con Freud, al leer a Freud, yo había venido de leer a Marx en grupos de lectura crítica, donde además había una idea de cómo hacer la lectura crítica, que no es decir esto no me gusta, ¿no? Y con la idea de que había en ese momento un autor que seguíamos bastante, que era Althusser, y él tenía un método de lectura crítica muy interesante porque decía, en el texto no hay verdad, eso es lectura bíblica, ¿no? Y no era inocente ni solo epistémica esta búsqueda nuestra, era que estábamos viendo cómo hacíamos para pensar un marxismo que no fuera el verticalismo de los partidos comunistas, trotskistas, ¿no? No teníamos ninguna inocencia en esta búsqueda, pero tampoco sabíamos todo lo que nos iba a nutrir para pensar otras cosas, porque en ese momento imaginábamos que iba a ser como instrumento político, que lo fue mal o bien, ¿no? En su momento, estamos hablando del mayo del 68, antes de las luchas armadas, era un modo bastante democrático de que circularan y poco prejuiciosos. Yo no sé si hoy uno con tanta libertad puede decir, sí, trabajo los Grundrisse de Marx, dirían, no, tenés que leer Derrida, ¿no? Entonces, en ese momento era parte de las bibliotecas de la gente que aspiraba a armar una cabeza culta, por decir así, ¿no? Y entonces cuando llego a Freud, yo ya no tuve que desencantarme de la lectura bíblica como estudiaban mis compañeros, que lo que decía Freud era cierto, y que hasta hoy sigue esa lectura, sino que decía, qué interesante, bueno, vamos a ver qué áreas de visibilidad abre y qué áreas de visibilidad deja sin ser vistas, y qué razones epistémico, políticas, no sé qué. Bueno, así empezó. Entonces, yo tenía una enorme dificultad con mis compañeros muy queridos, con los que preparábamos muchas materias, porque si lo decía Freud era verdad. No, esperá, a ver, veamos. Bueno, se fue armando ahí una cabecita trabajadora, pero inquieta y molesta para los profesores también, ¿no? Que era como una versión estilizada de ese ¿y por qué? ¿Y por qué? De los chicos. Acá no era ¿y por qué? Sino ¿y cómo? ¿No? Entonces siempre, desde que tengo uso de razón, he abordado el psicoanálisis con el amor de quien se dispone a hacer una lectura crítica, no de otro modo. Bueno, no fue muy entendido esto que era amor, no se veía para nada, ¿no? Pero bueno, hay amores que no siempre son correspondidos, en fin. Sin entrar en detalles en eso, empezó así. Y lo que no me di cuenta y que se me armó en los hechos fue que ese modo de trabajo de los textos iba armando método, que después, muchos años después, pero que si uno rastrea, empezaba ahí, ¿no? Bueno, Marx decía, la ideología está en el método, no en el contenido, ¿no? Y desde entonces siempre tuve muchísima preocupación por con qué método abordábamos las cosas que hacíamos, con qué método en las relaciones personales, que fuera lo más horizontal posible. Esa vertiente tiene una pequeña influencia de mi primera inscripción política de muy chiquita, que anduve por algún grupo anarquista, que me salvó de todos los dogmatismos que puedan imaginar que nos cruzaban en aquella época. Y tenía claro que lo que hacíamos, inventáramos lo que inventáramos, tenía que ser con la mayor horizontalidad posible que brinda el mundo académico, que es no horizontal por definición, ¿no? Si sos titular de cátedra, pero sí podés en un espacio de investigación, en un espacio de lectura, armar una horizontalidad, aunque vos seas quien dirija ese espacio. Y eso para mí, tal vez también porque soy hija única, si nos ponemos un poco psi,
que tenía o el camino del despotismo narcisista o poder armar esta búsqueda que me gustó hacer y que tuve buenas respuestas de los que entendieron, porque hubo gente que no la entendió, ¿no? Bueno, entonces hay cosas que yo puse en acción mucho antes de darme cuenta que estaba haciendo, creo. Y el tema género fue un cruce muy interesante. Yo venía con estos estudios de marxismo, había empezado ya a coordinar grupos de psicoanálisis, porque vivía en La Plata, que es una ciudad cercana a la capital, y no todo el mundo podía ir a hacer los cursos con los grandes popes a Buenos Aires. Y entonces yo me acuerdo que hacíamos un muy interesante estudio sobre epistemología y psicoanálisis, que daba, creo, Ciarreta, un filósofo muy autodidacta que teníamos, y yo iba al curso y después tenía como grupos de estudio donde trabajábamos las cosas que yo aprendía, pero también eso pasó en la universidad, con una materia ser ayudante. Yo iba enseñando a medida que aprendía porque era lo de las macetas del patio. Era algo inscripto, ¿no? Yo creo, por ahí es una versión muy romántica de mí misma, sabrán disculpar. Bueno, también he tenido tempestades terribles más allá de las macetas del patio, no crea. Bueno, entonces ahí se arma, viene la dictadura, no podés, la palabra ideología no se podía usar, mucho menos el señor Marx, imagínate que te ibas preso al minuto. Bueno, se suspendió Piaget porque hablaba de teoría de conjuntos, que son grupos conceptuales, matemáticos. Bueno, entonces en ese desastre nos juntamos con algunas mujeres amigas. Yo ya me había tenido que mudar a la capital por razones de seguridad, con mi familia, y nos convoca una psicóloga feminista, Gloria Bonder, que era de las que viajaban mucho al exterior. Las llamábamos las compañeras viajeras, porque iban al exterior, compraban los libros que estaban prohibidos para nosotros en la Argentina, porque la censura era muy fuerte, y repartíamos, fotocopiábamos. Así que habíamos logrado tener una cierta actualidad bibliográfica con el mundo europeo, que era donde mirábamos, casi inusitada. Eso estuvo muy bueno, lo de las viajeras estuvo muy... Bueno, porque íbamos inventando sobre la marcha, se imaginan, ¿no? Y ahí me invitan, yo recién había llegado a Buenos Aires, conocía muy poca gente, me llega una invitación para un congreso sobre la mujer en el mundo actual. ¿Dónde se iba a hacer en plena dictadura? En la Goethe Institute, que los alemanes se portaron maravillosos en toda la dictadura. Y ahí se hacían cosas. Bueno, voy y me encuentro con el feminismo de la capital, que no se había exilado. Muy interdisciplinario. Eso también es importante porque siempre tuve una mirada que no era unidisciplinaria, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar con una institución que fue el Centro de Estudios de la Mujer, y de ahí salieron muchas cosas, y yo ya empezaba a escribir. El grupo no era excesivamente horizontal, por el contrario, pero empezaban a venir compañeras feministas de Altri Tempi, mayores, pero que se enteraron y venían, y ellas sí tenían experiencias políticas feministas horizontales, o sea, había un pequeño refuerzo ahí. Digo todo esto porque si no después no se entiende por qué funcionaban así los grupos de investigación, ¿no? Para mí salía naturalmente eso, sin registrar del todo, grave problema, que todo eso estaba generando bastante escándalo. A mí me parecía como, qué bien, bueno, hacemos las cosas así, qué bien. Pero la academia tiene normas no escritas muy estrictas. Así que bueno, y el psicoanálisis y sus instituciones, ni hablar. Anda a decirle que a tu ser no sé qué, que era lectura bíblica eso. Porque eso también era parte de una importante estructura pedagógica no oficial, pero también de cierto modo empresarial del conocimiento. Todo mezclado, San Benedito, todo mezclado, ¿no?
Pero uno iba transitando con la alegría de inventar con otros, sin tener mucho registro que eso podía ser importante más adelante, o que podía alguien molestarse mucho por eso. Yo cuando empezaron a agredirnos, cuando íbamos a los congresos de psicoanálisis y nos decían cosas horribles por feministas, yo miraba así, no entendía mucho, pero si te vengo a contar contenta todo lo que investigamos durante la dictadura, que no se podía hacer nada, y lo venimos a traer orgullosas y nos dicen estas barbaridades, nos decían los compañeros tan queridos, ¿eh? Barbaridades, no estoy de acuerdo. Decían cosas muy serias. Bueno, pero empezó así. Y esa cuestión de la mujer que se había hecho sotoboche en la clandestinidad de la dictadura, tuvo una salida a la luz pública de un modo maravilloso, que fue el primer 24, me voy a poner a llorar, fue el primer 24 de marzo, Día de la Mujer, en democracia. Nosotras todas fuimos a la plaza, todas seríamos 36, qué sé yo, eso era, ¿no? Nada había masivo. Y nos encontramos con las compañeras del exilio que volvían todas feministas. Y no se habían ido feministas, las izquierdas no fueron rápidamente feministas. ¿Qué haces acá? Soy feminista, decía. ¿Cuándo te hiciste feminista? Bueno, en el exilio estuve en Francia, no sé qué, estuve acá, estuve en México. Fue muy fuerte eso. Y en un momento empiezan a aplaudir y están entrando a la plaza unas compañeras que traen, porque ya era muy viejita, a Alicia Moró de Justo, que era una gran dirigente socialista, de Justo era un gran dirigente socialista. Ella decía que estuvo casada con una avenida, la Juan de Justo, y la traían, ya tenía 101 años, y que quería venir a saludar a las compañeras, que el feminismo, que no sé qué, bueno, éramos un mar de llanto. Yo alcancé a agarrarle la mano así al pasar, y murió a los 104 años. Pero bueno, eso fue una fiesta. Ya de ahí no retrocedes más. De ahí no se retrocede más. Y bueno, y no retrocedí, y bueno, ahí la producción después, pero mis primeros escritos son de los años 78, 80, y cuando escribimos este libro, que pobrecito quedó como nombre El Gordo, el Verde, tiene un libro precioso, se llama Psicoanálisis, colaboró el gerente de Paidós para el título, Psicoanálisis, de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Precioso. Pero le quedó El Gordo el Verde. En El Gordo el Verde van a encontrar en la primera parte todos escritos de los años estos que les estoy contando, en dictadura y principios de la democracia, que si no hubiera sido por una editora maravillosa que me tocó, yo decía, ¿cómo voy a presentar estas cosas? Escritas en un psicoanálisis antiquísimo, con casos clínicos de mujeres que las pibas se van a matar de risa de ver por qué cosas sufrían las mujeres hace tanto tiempo. No, tenés que ponerlo. Y ahora es el mayor éxito del libro eso, porque las chicas siguen padeciendo esos problemas de género de las chicas que tenían 20 o 30 en 1970. Es fuerte eso, fue un descubrimiento fuerte, pero es un enorme llamado de atención a las mujeres jóvenes que con este feminismo multitud de la ola verde y todo eso que tuvimos hace poco, me dicen, ¿por qué se apagó el movimiento feminista? No se apagó, es una ola que sube y luego baja, y después vendrá otra ola, no sabemos cuál. Y que fue por primera vez multitudinario el feminismo ahí. Y el glitter era una especie de protagónico central, uno no entiende esto. Entonces se pintaban unas a otras, muchas chicas desfilaron con el torso desnudo, con glitter. Bueno, era otro modo, magnífico, no te alcanzaban los ojos para ver
toda esa masividad. Bueno, pero este aquí que esas chicas que habían salido a la calle en una ola llamada verde, no habían pensado que tenían que repensar punto por punto su vida personal. Y eso lo fue mostrando los distintos momentos de la lucha con gran shock, ¿no? Bueno, nosotras habíamos tenido grupos de reflexión sobre nuestras intimidades, sobre si tener hijos o no, sobre la sexualidad. Calculen que en los 70 estábamos muy cerca todavía de llegar virgen al matrimonio de los 60, ¿no? Había que estar a las 8 en tu casa, en verano, a las 10 en invierno. Digo, no podía, ya todos, los mayores lo saben y los otros no se preocupen porque ya pasó, pero repiensen sus propias intimidades, sus vínculos más íntimos, los noviazgos sí, noviazgo no, poliamor sí, poliamor no, hijos sí, todo eso que la vida nos tira por la cabeza, hay que pensarlo muy bien. ¿De qué modo el patriarcado y la subordinación de género en las mujeres recicla aún en las formas más escandalosas de tratar con los varones o entre mujeres? También las uniones de dos hombres o de dos mujeres padecen de los trastornos de poder que hemos padecido nosotros. Porque, bueno, habrá que pensar la relación entre amor y poder o sexo y poder no es este el momento, pero sí, si me permiten un consejito de esta tía ya mayor, tía. Nada de abuela, todo eso no, tía. Las transferencias también, acepto hasta tía. Hay que pensar en profundidad y en conjunto con otros, otras, qué relaciones de poder atraviesan el mundo amatorio. Porque el mundo laboral ya lo vimos. ¿Cómo es el mundo amatorio en los hijos, con los hijos? Nuestras abnegaciones, esa idea de que no pueden quedar los platos un poco sucios, todo eso es situación de dominación, lamento, más allá de la higiene. Bueno, todas estas cosas fueron como desarrollándose así, pero el origen fue que ya no podía seguir pensando temas de la ideología porque estaban prohibidos y hizo que la vida me arrimara con gente muy interesante que estaba trabajando la temática de las mujeres y la subordinación. Bien, pues abres varias vetas que en este relato, que yo creo que dan cuenta de esa diversidad de abordajes que has desarrollado a lo largo de tu trayectoria y que pueden tener puntos de partida distintos y se entrelazan. Y creo que por ahí hay varias inquietudes en relación a por dónde ir tejiendo en fino este recuento, este análisis y lo que ha resonado en nosotros. Y pues no sé, Roberto, Valeria. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a la UPN que nos tiene aquí, ¿no? Y bueno, congratularse de esta visita que a mí me pone muy feliz. Me parece que es un evento, un acontecimiento muy importante. Fuimos convocados acá también para pensar un poco cuál había sido el impacto de tu pensamiento en los diferentes, digamos, entretejidos en esta tele institucional que tiene sus características acá en México, y luego hablando de universidades, pues todavía más, ¿no? Entonces, yo puedo hablar un poco del impacto de alguna parte de tu pensamiento. Pensar que podemos abordarlo todo me resulta un poco, digamos, sería demasiado optimista. Pero en nuestro caso, creo, hay una línea fundamental de trabajo que tiene que ver con los grupos,
con esa tradición de grupos que iniciamos ahí en la universidad, ¿no? Y en la UAM, ¿no? Curiosamente, digamos, toda esta tendencia, la tendencia sudamericana de psicología social, ya se conocía en México, sobre todo en AMPAG, ¿no? Acá nuestros colegas, que algunos de ellos fueron también nuestros maestros, pues ya nos habían informado que algo existía, pero creo que la presencia acá de Mari Langer, de Armando Bauleo, de Juan Carlos de Brasi, fueron presencias muy determinantes con una potencia impresionante para el desarrollo de la escuela que finalmente ahorita ya tenemos cerca de 50 años allá en la UAM, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, ¿no? Sí quisiera nada más mencionar que en la UAM se da un fenómeno muy curioso. Los libros de Pichón, que se apellidaban del psicoanálisis a la psicología social, ¿no? Que nos hablaban de ese itinerario que hacía el maestro, ¿no? De repente, cuando empezamos a analizar cómo fueron esos orígenes en la UAM, nos vamos dando cuenta de que en la UAM sucedió al revés. Empezamos en la psicología social con el pensamiento de esta escuela, que era una escuela, diría una escuela también naciente, una escuela en fase instituyente, ¿no? Con mucha potencia. Y bueno, de ahí frente a los problemas tanto institucionales como teóricos, metodológicos, las prácticas grupales, llevaron a que muchos colegas se fueran al psicoanálisis, ¿no? Empezaran a trabajar el psicoanálisis. Desgraciadamente no se iban tanto a AMPAG como al círculo psicoanalítico, ¿no? Que bueno, también permitía una comprensión amplia, una comprensión crítica del psicoanálisis. Otros nos fuimos por el lado del análisis institucional, viajamos a Francia y se empezó a dar una cuestión ahí que aparecía pues como una especie de inversión del proyecto pichoniano, ¿no? Entonces íbamos más bien de la psicología social hacia el psicoanálisis y algunas otras cosas, ¿no? Que iban de la mano. Nos damos cuenta hacia mediados, fines de los años 80, que era necesario replantearse muchas cosas alrededor de esa perspectiva de lo grupal que habíamos aprendido con Bauleo, que habíamos aprendido a preguntarnos con Juan Carlos de Brasi, y en ese tiempo nos vamos dando cuenta de que era necesario replantearse muchas cosas, ¿no? Replantearse a mí me impactó mucho cuando empiezo a leer la crítica al coordinador oráculo, la crítica al pensamiento de lo uno, ¿no? Porque coincidía mucho con elementos que poco a poco veníamos madurando en la universidad. En ese sentido, creo que estas primeras obras que publicaste fueron obras que nos cayeron como anillo al dedo, fueron obras que en algún momento nos permitieron avanzar el pensamiento que teníamos un poco encerrado en esto. Teníamos ya algunas críticas de colegas nuestros que decían, no, ya esta idea de una psicología social, de grupos, instituciones, pues ya hay que irla abandonando, ya debemos estar en otra cosa, ¿no? Hay que meterse más a Foucault, hay que meterse más a Derrida, etcétera, etcétera. Cosa que estaba bien, pero pues no había tampoco que abandonar, digamos, al niño con la bañera, ¿no? Entonces, a nosotros nos permitió esto ir reformulando paralelamente a tu pensamiento, ir reformulando
el tipo de epistemologías sobre el cual pensábamos la cuestión grupal, ¿no? Teníamos que pensar desde las epistemologías, tuvimos que pensar cómo nos planteábamos frente a un grupo, ¿no? Cómo poder, además, labor bien dura, bien fuerte, cómo enseñar esto, ¿no? ¿Cómo enseñar esto en un ámbito universitario, ¿no? Recién ahora andamos después de un largo recorrido en donde empezamos desde la enseñanza de la psicología social, desde las perspectivas más académicas posibles, ¿no? Dábamos clases de psicología social, pasamos también por la práctica de estos grupos operativos, más en ese corte, digamos, de una coordinación oráculo, más tratando de descubrir esa verdad de los grupos. Después de estos intentos de enseñanza, empezamos a trabajar mucho más en la enseñanza a través de la investigación. Eso nos lleva a otro panorama. Tuvimos más de 10 o 15 años practicando los métodos cualitativos en psicología social, lo cual dio como resultado cosas interesantísimas, pero también llegamos a un límite, ¿no? Un límite en el cual decíamos, no es lo mismo hacer una historia de vida que hacer una entrevista, ¿no? No es lo mismo hacer una entrevista a profundidad que una entrevista en grupo o una entrevista grupal, ¿no? Y todas estas cosas nos fueron replanteando ahora una cuestión, me alegra que tocaras el tema. ¿Por qué? Porque nuevamente si fue necesario ir rompiendo estas epistemologías de lo uno, si fue necesario ir dando inteligibilidad a lo múltiple, a las multiplicidades, a la posibilidad, digamos, de encontrar complementariedades ahí donde en las escuelas normalmente había puro conflicto, ¿no? Pienso en los derridianos, los Foucaultianos, los deleuzianos, guattarianos, etcétera, que pues están caracterizados justamente por sus pleitos de salón francés en muchos casos, ¿no? Pero más allá de eso, encontrábamos en tu pensamiento, por ejemplo, cuando haces la reapropiación del pensamiento castoridiano, la reapropiación de algunos elementos del pensamiento de Deleuze, del pensamiento de Guattari, y cómo eso uno dijera, bueno, es un itinerario de pensamiento, ¿no? Yo diría, es en realidad una recirculación, es en realidad un replanteamiento y una resignificación que se da de manera muy permanente entre conceptos que uno diría, bueno, sí, pues, conceptos que tienen 40, 50 años, pero que son de una vigencia impresionante, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar que la obra de Ana María no es una obra en donde tenemos los primeros escritos, los primeros artículos, todos ellos con una escritura clarísima, digamos, una capacidad de comunicación importante, ¿no? Sino que todos esos pueden dialogar en presente con los últimos escritos, ¿no? A mí esa característica de la obra de Ana María Fernández me fascina, porque puedo poner a dialogar este prólogo que hace Bauleo, en donde subraya este nudo problemático alrededor del grupo, de lo grupal, de la grupalidad, que es un nudo fundante de la escuela que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en estas cosas, en la pedagogía, ¿no? En la posibilidad de enseñar, efectivamente, sigue siendo una fuente de inspiración cuando de repente dices, ¿qué íbamos a ir a hacer grupos en las asambleas barriales, ¿no? O sea, ahí no se puede hacer eso. Llegábamos con dos preguntas, ¿no? Llegábamos con dos preguntas y uno dice, ¿cuál es la colocación de este equipo
que es un equipo que al mismo tiempo tiene tiene un diálogo interno, un diálogo que lo lleva para allá y que en todo caso regresa desde, o sea, uno ve en ese libro, uno ve de inmediato, ¿no?, ese impacto que tiene el analizador sobre el mismo equipo analista, ¿no? Creo que, en fin, nos da muchos elementos para pensar. Con esto quiero cerrar agradeciendo a Ana María no solamente su visita, sino su obra, que realmente es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la psicología social acá en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algo que quisiera agregar? Bueno, no, agradecerle a Manero, pero creo que el proceso fue exactamente como tú dices. Una sola cosa que es metodológica y también epistémica. Todas las cuestiones que yo me animé, porque hay muchas que no me he animado, ¿no? Me animé a repensar, siempre tuvieron como base de interrogación en qué episteme se inscribían. Y esa episteme moderna, episteme de lo uno, identitaria, desigualadora, etcétera, etcétera, bueno, uno dice así, etcétera, 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 pero cada palabra de esas te costaba muchas peleas en la mesa redonda. Esa base epistémica también desde ahí se fue armando el método de lectura. Entonces, a veces los alumnos, cuando yo hablo de caja de herramientas, por ejemplo, no terminan de entender, porque la que yo armé para mí tenía esos autores. Cada cual armará la que necesita. Pero el requisito no es que tengan los mismos autores que yo usé, que ahora usaría otros tal vez, sino que pueda ver con qué autores puede interrogar lo ya dicho en sus temas. Y sobre todo, en qué episteme se desplegó ese conocimiento. Si uno mira el pensamiento freudiano, por ejemplo, que se inscribe en lo más granado de la modernidad de principios del siglo XX. Es un pensamiento identitario, es un pensamiento de lo uno, está lo masculino pensado como lo humano, en fin. También muy parecido a los problemitas que nos trajo la Revolución Francesa, que creíamos que era nuestra revolución también, ¿no? Y ni por tercer mundo, ni por mujeres o por pobres, no éramos todos iguales ante la ley. Siempre supimos que era así, pero no podíamos pensar desde ahí si queríamos estar inscritos en esta sociedad. Y cada época ha ido armando la deconstrucción de las naturalizaciones de ese episteme en su disciplina. Los estudios decoloniales mostraron una serie de cuestiones invisibilizadas respecto de la colonización aún vigente, ¿no? Ahora, a su vez, una vez que se armaron, también, bueno, antes las mujeres y todo el patriarcado, las poblaciones racializadas, pero fíjense ustedes que es distinto el modo en que opera una racialización que tiene una relación entre blancos bien blancos y afrodescendientes negros, que los mestizajes y los pueblos originarios que tenemos a lo largo de nuestra América, o esta rareza de blancos pero pobres que tenemos Argentina y Uruguay, ¿no? Yo cuando empecé a viajar por América Latina a dar clase, veía en las universidades una composición de color muy distinta a la que veía o a la que imaginaba. Hace 10 años todavía en Brasil
no tenías un solo alumno que no fuera blanquísimo. Sin embargo, los colegas que estudiaban las cuestiones de la racialidad no lo veían, porque lo tenían acá, no lo podían ver. Eso para mí es lo que es la latencia, tan acá que no la puedo ver, ¿no? Por tomar la racialidad. O, por ejemplo, hoy los decoloniales que están muy centrados en la cuestión de la negritud, porque la mayoría de ellos proviene de Centroamérica o alrededores en una universidad norteamericana. Entonces, yo tengo que tomar lo epistémico que ellos han planteado, pero no el contenido porque no es de la realidad que a mí me toca. Y la realidad que le toca a México de composición de racialidad y prejuicios va a ser totalmente distinta a la de Argentina y Uruguay, o tal vez Uruguay parecida pero no igual, ¿no? O Chile, por hablar de CONASUR. Entonces, la caja de herramientas tiene que estar armada en función de con qué autores me tengo que nutrir. Pero lo que tiene que tener en común para mí es que lo que hay que ir a mirar es en qué base epistemológica se armó esa teoría. Y ahí no tenemos grandes diferencias entre Freud y Lacan. Ambos son modernidad pura, ¿no? Lo cual no les quita mérito. Pero a la hora de usar esos autores tengo que deconstruir, otra palabra de un autor muy particular, y así seguido. Y después a mí me sirve mucho todo lo que pensó sobre la subjetividad en relación a lo social, Castoriadis. Pero cuando habla de representación psíquica no me sirve porque yo ya dejé la teoría de la representación porque tiene mucha trampa para mi criterio. Y ahí no tengo problema en usar una palabra compleja para Castoriadis porque no está alineado ahí, que es la palabra significante, que no es solo una palabra. Bueno, entonces así de seguido podríamos estar mucho rato, que no quiero aburrir, pero que está en relación a que si tomás la parte exterior, entonces la caja de herramientas es Foucault, Derrida, Castoriadis. No, esa fue para pensar cierta cuestión. Lo que sí a mí me sirve que permanezca es el parámetro de la lectura de la base epistémica. ¿Y con qué salimos de esa base moderna? A mí me sirve para salir a la episteme de lo uno, discutirle desde la idea de multiplicidades de Deleuze. ¿Compro todo Deleuze? No. Unas partes ni las entiendo. No las entiendo. Otras no serían exactos para lo que yo tengo que pensar. Otras han quedado antiguas con una idea política como revolucionaria básica que ya hemos reflexionado a partir de muchos fracasos políticos históricos. Entonces, la caja de herramientas se va armando mientras andamos. Esto para la gente joven que quiere tomar lo que yo he llamado criterio de problematización recursiva como método de investigación, se encuentran, yo les digo, chicos, no pongan eso que es la investigación pues se ríe porque sabe que eso es cierto, no pongan que van a trabajar con la problematización recursiva, Ana Fernández, no, vos ponés lo que te parezca que hay que poner, un buen criterio metodológico y después vemos cómo hacemos la problematización recursiva. Porque eso no tiene en la academia un estatus. Bueno, ahora empieza a tener más. Pero a mí me da terror cuando los chicos y chicas usan el término que yo inventé y del que estoy bastante orgullosa, pero me parece que los pueden bochar, ¿no? Les pueden rechazar la investigación. Bueno, estos son los avatares de la vida, las minucias de la vida académica en relación a alguien que simplemente ha tratado de pensar con qué herramientas me tengo que producir para poder pensar cosas que me parece que hay que pensarlas de otro modo. Ahora, que yo tenga razón o no es otro tema. Yo lo que cuento es un proceso en que se fue armando una cabeza.
que no se armó sola, porque se armó sola al principio, pero después ya estaban los equipos de cátedra que Valeria conoció y padeció muy bien. No, tanto no padecían, ¿no? Y que además tenía formas de trabajo que no pueden considerarse metodológicas, pero yo considero que lo son, y si no lo digo ahora no lo puedo decir más, así que lo voy a decir. Las reuniones, menos dar clase, todo era en mi casa, porque era calentita o fresquita, porque siempre había alguna cosita rica para el mate, y porque se quedaban hasta la hora que querían quedarse, ¿no? También hacíamos fiestas. La calle Cabrera fue muy en ese sentido. En una época yo tenía una quinta afuera y entonces el libro Política y Subjetividad se escribió en el Tigre, con asadito, río, todo eso. Y eso iba armando comunidad. Y también iba armando un estilo bastante democrático, no mucho, porque no podés, pero donde se iba estableciendo como ciertas sociabilidades muy gratas. También había problemas terribles, peleas, no vamos a idealizar el Tigre, ¿no? Pero en ese contexto hacían método. Yo estoy segura que si hacía método con esa modalidad, en vez de en esa facultad descascarada, que te morías de frío, que no te querían porque éramos cátedras exóticas, ¿no? Todo eso, bueno, así que los años de investigación, que fueron como 30, los años de investigación tuvieron también otra originalidad. Hoy tengo que mandarme la parte. Que fueran los temas que elegíamos. El primer tema fue imaginarios estudiantiles, aplicando todo lo de Castoriadis, inventando el método para indagar un imaginario, ¿no? El segundo fue fábricas recuperadas. ¿Desde cuándo una facultad hegemónicamente psicoanalítica va a ver qué le pasa a las fábricas? Bueno, pero era fascinante cómo los obreros agarraban las fábricas que las tiraban y empezaban a producir y se les cambiaba la subjetividad. No era con un analista, era en el trabajo con otros protagónicos decidiendo. Eso es una verdad grande como una casa que estaría ahí desde siglos, pero que nosotros la descubrimos ahí, en el 2001 y la crisis. Las asambleas barriales, que eran una cosa así, no eran las masas ni nada por el estilo, también experiencias de convivencia, de cuánto de formas de estar con otros que el capitalismo nos oculta, nos sustrae, nos censura, porque bueno, el capitalismo, ya lo he dicho muchas veces, es una fábrica de soledades, ¿no? Entonces nos tiene mejor, nos sostiene mejor a su lado, aislados, sufriendo soledad, sufriendo inseguridad. Y todo esto iba a contramano de eso. Pero no era una decisión consciente donde decías, a ver, hagamos cosas contra el capitalismo. No era así, porque además eso hubiera sido, imagínate, en medio del 2001. Pero tampoco hubiera salido bien. Suponte si fuéramos de esos preclaros que van muy adelante de los pueblos. No, el valor que tenía es que íbamos entendiendo ahí. Y que además esos obreros entendían lo que estábamos haciendo. Eso fue muy fuerte. No éramos los chicos de la facultad que no se quieren ensuciar. Solían tener bastante rechazo a los grupos de investigación. Y con nosotros, bueno, vinieron a la presentación del libro. Uno, compañero boliviano bajito, atravesó todo el salón, pidió un micrófono y habló. ¿Vos sabés lo que es eso? Hablar frente a gente muy blanca y universitaria. Porque nosotros no hemos tenido dimensión de la racialidad del todo. Sabemos que es malo, pero en general, ¿no? Lo sabemos en general. Entonces, cuando te escucho hablar, Manero, yo digo, wow, no imaginé que nos entendíamos tanto, porque yo, claro, yo tengo como un complejo de minoría extrema a la hora de pensar en una facultad de psicología, ¿no? Pero muchas gracias, muchas gracias. Bien,
Muchas gracias. Creo que esta mirada vital de la producción de los saberes Sí. nos renueva bastante para poder romper las barreras anquilosadas de la academia, Ajá. ¿no? Y los protocolos y todo esto de lo que, como bien dices, quien está en la soledad se atrapa fácilmente Sí, con la arrogancia que implica toda esta sí. estructura institucional instituida en nuestras universidades, ¿no? Entonces, bueno, hablar de lo vivido, de lo cotidiano, de lo que se puede construir, tejer desde la vivencia, la experiencia y una producción de saberes, gestando determinados modos de proceder, como bien tú también nos has puesto en Ella libros y también dicho, ¿no? hace las reuniones en la casa. Sí, sí, exactamente. Qué coincidencias, Nosotros porque así ha llamamos sido. eso. Sí, en una casa con unos almohadones preciosos. Sí. Y bien, creo que abres vetas interesantes de lo que veníamos dialogando en el chat, ¿no? Aquí hay cosas evocadas para Valeria, otras para Raúl en términos de todo esto que tiene que ver con las inquietudes de Raúl señalando en términos de los imaginarios sociales, el trabajo de Castoriadis. Y creo que podríamos continuar con Valeria, luego Raúl y Jorge que después nos haga otras consideraciones. ¿Cómo ves, Vale? Sí, yo, la verdad, bueno, una emoción enorme. Lo hemos intentado en otras ocasiones que llegara, pero bueno, por distintas circunstancias no se dio. Cuando Teresa me escribe va a venir. Wow, o sea, muchas gracias realmente porque tal vez no se ve toda la gestión que es y bueno, fue más de la UPN, pero bueno, han abierto muy solidariamente, así que bueno, la verdad que muchas gracias. Y bueno, un poco resonaba, y tal vez, bueno, contar desde la experiencia, ¿no? Sí, yo fui estudiante en la Universidad de Buenos Aires, en psicología, y era un poco como, o mucho como dice Ana María, digamos, aunque sea en los 90, había una fuerte impronta del psicoanálisis lacaniano, porque era lo que estaba de moda o lo que era como un saber, era un poco lo uno en la psicología, el pensamiento de lo uno. Bueno, y cuando llegué a teoría y técnica de grupos, la verdad que fue una sorpresa enorme y muy hermosa, y a la vez para mí era muy evidente, como decir, bueno, pensar al sujeto atravesado con lo histórico, ¿no? Con también toda esta cuestión de la capacidad imaginante, o sea, para mí era tan, o sea, era una intuición que yo tenía, pero como que no se veía, digamos, en el ambiente. Y si no era, bueno, sociología, pero uno pensaba, bueno, pero tampoco es que me interesa la sociología, ¿no? Entonces, bueno, siendo estudiante, bueno, eso a mí me había llamado mucho la atención. Ya, la verdad que no me veía como psicoanalista, sinceramente, entonces sí hubo, bueno, una sorpresa muy grata. Y esto que dice Ana María de las metodologías, pero no solo es metodología, también es una forma, como bien dijo, de relación, que finalmente tiene que ver con una forma pedagógica de relacionarnos unos con otros, y había muchos eventos que, digamos, que no eran comunes, por ejemplo, la jornada de multiplicación dramática, eran los sábados, ¿no? O sea, de por sí todo el día estar un sábado en la universidad y bueno, y era apropiarse de la universidad porque eran los salones, las distintas como reuniones en asamblea, la plenaria, que en ese momento, o sea, la verdad que uno lo vive como, va como muy normal, digamos, pero con los años te das cuenta que no es tan normal y que hay una decisión de un trabajo colectivo, digamos, ¿no?
Y bueno, eso la verdad que ha sido como muy grato, pero tal vez en el momento en que uno lo vive no toma conciencia de lo importante que era eso. Bueno, después, bueno, otro acercamiento en el plano de la investigación, que debo decir que yo así como que toqué la puerta con Ana, no, y ella la verdad que me abrió la agenda telefónica en ese momento. Bueno, la verdad que sí, o sea, realmente, porque a veces que, digamos, que hay colegas o académicos que tienen todo un discurso, pero no, de pronto no lo hacen en la práctica, no ha sido el caso, y bueno, las visitas en el Tigre a mí ya no me tocaron. Sí, en la casa en Cabrera, y sí, no sé, ¿te acordás cuando teníamos que entregar, que nos quedamos hasta la 1, 2, 3 de la mañana en una cosa porque había que entregar Para un concurso. para un concurso? Que esto fue muy llamativo porque fue antes, son como anécdotas, pero que no son solo anécdotas, me parece que eso, son formas de pedagogía, metodológicas y como formas políticas también. Era un concurso que creo que era el gobierno de la ciudad, ¿no? Que llamaba para respuesta a problemas sociales, ¿no? Bueno, y ahí armamos todo un proyecto que había que entregar y teníamos como la intuición de la participación ciudadana, en las formas de participar, porque todo esto de la ciudadanía participando fue todo un momento, los CGT, no, los centros de CGP, bueno, y lo autogestivo, bueno, toda una cosa que pensábamos la dimensión gubernamental, pero también la autogestiva. Y fue hacia fines de los 2000 un proyecto hermoso. Sí, ¿Te acordás? De jóvenes. De jóvenes. Sí, yo no sabía de cuál proyecto hablaba. Bueno, y en el 2001, bueno, fue en el 2001, creo que estábamos armando, y claro, y después explota todo, y todo lo que imaginamos en el escritorio ya estaba ocurriendo, no sé si te acordás. Y fue increíble porque era, bueno, increíble, no es la palabra, porque había mucha angustia. Una idea de que no puede ser lo que estamos viendo. Exactamente. Y ya no había nada, no era ya un dispositivo a construir, se había construido solito. Profesionales psicólogos. Y, bueno, digo, y pueden haber muchas, pero esa anécdota para mí fue increíble. O sea, como nosotros estamos imaginando que la gente salga a participar y se salió, y bueno, y estaban ahí a los meses, ¿no? Y bueno, y ahí la Asamblea Barrial, las empresas, bueno, toda la idea de representación política ya quedaba trunca, ¿no? Que era como, y digamos, y tú ya lo has hablado de esto de la caja de herramientas, pero una cosa que tal vez es mi reacción, no sé si es una pregunta, es más bien como un comentario, una reacción, algo que yo siempre he admirado de Ana, de ti, es como que tenés mucha habilidad, no sé si, porque los autores dicen, ¿no? Pero como de leer una teoría o una caja de herramientas que explica ese clima, digamos, ¿no? O ese fenómeno social, no sé cómo llamarlo, y luego de pronto, bueno, estoy pensando en lógicas colectivas, pero también política y subjetividad, no, y que uno se queda como diciendo, eso, como poder poner en palabras procesos que tal vez uno intuía, mas no sabía cómo expresarlos, no sé, con el concepto de situación, acontecimiento, que estaban ahí, pero eran perfectos para pensar qué es lo que estaba ocurriendo y que no eran movimientos sociales, o sea, ni partido, ni ciudadanía, o sea, ¿cómo llamar eso? Y yo he notado, no sé, después con las instituciones estalladas, ¿no? Con todo el neoliberalismo también, y bueno, y sí, claro que es colectiva, me parece el proceso,
pero bueno, justo como hay alguien que coordina o lleva a un pensamiento como que a mí siempre me ha parecido muy novedoso y como muy, eso, muy de poner palabras a intuiciones o sensaciones, digamos, ¿no? O sea, para mí es más que tomar un concepto, es como en esa construcción ir explicando un fenómeno y mostrando los límites, que eso a mí se me hace riquísimo, de los que estaban a mano, como identidad o partido político. Así que bueno, va por ahí mi comentario. Gracias. Sí, sí, sí. No. Raúl. Bueno, pues para mí es un gusto, no creo que te acuerdes de mí. Diste un seminario sobre imaginario en la UAM hace ya algunos años, 15, 20 años. Ahí tuve el gusto de conocerte y de invitarte a que veas una conferencia aquí. Ah, sos vos. El joven. El joven de la pedagógica que te invitó a dar una conferencia. Bueno, qué suerte verte. Ya pasaron varios años. Te agradezco mucho que estés aquí. Bueno, pues yo quiero comentar algo. La psicología en México sigue siendo hegemónicamente cognitivo-conductual. Entonces, el pase de una psicología así al psicoanálisis y después a una psicología social era muy complejo. Muy pocos lugares se podía pensar eso. De los pocos lugares era la UAM Xochimilco. Entonces, una de las cosas que, en particular, hablando de la experiencia, yo me tuve que desplazar así, de CEU a la UAM Iztapalapa y después regresar a CEU para el psicoanálisis y después volver, más bien meterme a la UAM Xochimilco. Una de las cosas que hacía mucho ruido, aparte de, eran cambios muy fuertes. Una de las cosas que hacía mucho ruido era, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Esto suena muy ecléctico, porque de pronto había que, no era porque uno quisiera hacerlo, sino porque la realidad demandaba una comprensión que una disciplina o un enfoque teórico resultaban insuficientes, totalmente insuficientes. Y entonces había que empezar a articular cosas, echar mano de la teoría. A pesar de la insuficiencia de la teoría, había la necesidad de echar mano de teoría. Uno de los primeros textos, creo que fue el primer texto que leí tuyo, llegaban fotocopias de Castoriadis, llegaban fotocopias de Ana María Fernández. Fue un texto que publicaste en un libro que coordinó Juan Carlos de Brasi, donde hablabas de lo imaginario en los grupos. Y ahí fue donde yo dije, Castoriadis. No solo era Caes, era Castoriadis. Y Castoriadis era tratar, más bien, asumir que había una articulación inseparable e irreductible de lo psíquico y lo histórico social. Entonces era una mirada muy diferente. Y luego el atrevimiento de Ana María de no solo Castoriadis, Lacan, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida. Pero no en un afán snob de la academia, sino a partir de la necesidad de comprender y de intervenir en problemas concretos, donde había una insuficiencia
de la comprensión que brindaban las teorías y la necesidad de intervenir. Eso a mí me llamó muchísimo la atención y es algo que he tratado de recuperar desde siempre. Bueno, yo quería comentártelo y también algo que era como una brújula, algo que tú mencionaste en uno de tus textos, no sé si el de las instituciones estalladas, donde dices, bueno, no se trata de un problema, es un campo problemático que hay que elucidar. Y es un campo problemático que está ensamblado. Hay muchos ensambles ahí. Entonces, esa mirada de la complejidad era muy importante. Y sobre todo, la posibilidad de mirar la complejidad, no solo para comprenderla, sino para intervenir en ella. Eso yo le agradezco mucho. Bueno, pues agradecer el hecho de que estemos aquí y que estemos aquí tratando de hacer una especie de fiesta para Ana María, para que reconozcamos pues una historia que está llena de elementos que he estado queriendo pensar en qué han sido semejantes y en qué han sido diferentes, ¿no? Y ahora pues entiendo más claramente que algo semejante tiene que ver con aquellas lecturas marxistas, porque esas lecturas marxistas despiertan algo que luego tiene uno el reto de ver de qué manera va uno a actuar también con esas lecturas. Y creo que Ana María se metió en la comprensión no solamente de el psicoanálisis, de la sociedad. Tengo la idea de que unas cosas completamente semejantes ha sido el interés en los grupos. Para mí los grupos sería lo que definiría yo como mi mayor atracción para pensar, para actuar, para enseñar, y que la primera experiencia que tengo de Ana María fue precisamente cuando estábamos en la coordinación de prevención en los centros de integración juvenil, y entonces aparecieron estos personajes que eran Ana María Fernández de Brasi y Bauleo, que tenían una originalidad sobre lo que estaba en el ambiente. La originalidad que estaba sobre lo que estaba en el ambiente, pues en el ambiente estaba de alguna manera una cierta cerrazón institucional que me sirvió también para hacerme a un lado de aquellas instituciones, y me refiero a las instituciones psicoanalíticas clásicas, las que todavía piensan que solamente el psicoanálisis sirve cuando está el couch 4 o 5 veces a la semana. Cada vez son menos, pero de todos modos es ese el pensamiento del cual yo me hice a un lado, y creo que es bastante semejante a lo que tú has venido haciendo. Luego, la parte que tiene que ver con la universidad. Yo fui profesor en la universidad en los años 70, 73, por ahí, y tuve oportunidad de hacerme
hacerme una práctica con mi trabajo en los centros de integración juvenil y dejé la universidad. Yo pienso que si me hubiera quedado en la universidad, hubiera hecho cosas más semejantes a las que tú has venido desarrollando. Sin embargo, el hecho de que hubiera rechazado el pensamiento convencional psicoanalítico y que le hubiera dado tanto énfasis a los grupos y con un reto que yo tenía como un reto desde joven, porque yo decía, bueno, pero no, yo no entiendo muy bien la vida. Entonces, desde entonces todo el tiempo me he pasado en querer entender la vida. Y eso creo que también lo tenemos como algo semejante, porque todavía no lo termino de entender. Sin embargo, sí he avanzado algunas cosas precisamente a través de esta historia. Y la admiración en la diferencia que tengo con Ana María es precisamente su originalidad. O sea, en su escritura, en su pensamiento, la originalidad de Ana María se me hace apabullante. O sea, para mí es algo que va con una gran admiración. Entonces yo dejo estas palabras de admiración con Ana María, porque creo que es lo que más nos une, además de aquella ocasión en Guadalajara, donde estuviste con Gaes y tú participando en el grupo Mamut. Yo te vi tan divertida y tan gustosa de estar participando que dije, bueno, pues ya ese grupo Mamut fue un éxito. Que pueden conversar con nosotras, ¿no? Esta es Maricela Adriana Soto y también Selva, que podría decirnos de esto que hemos platicado, de esto que han vivido, de esas cercanías, ¿no? Gracias Tere. Pues igual me uno al gusto, a la celebración, a la emoción de compartir y de hacer coincidir este momento. A mí me encantaría que pudiéramos conversar, Ana, sobre tu quehacer docente. Tu quehacer docente, has dado muchas pistas esta mañana. Nos vas ahí compartiendo, digamos, algunas de estas experiencias tuyas, pero pienso, y bueno, a lo largo de estos días hemos estado comentando también en Jóvenes de Vidas Grises, ¿no? Donde me parece que no solo te acercas a un tema por demás, digamos, necesario y que interpela a buena parte de nuestras inquietudes e intereses, y como inicias ahí, bueno, buena parte de tus reflexiones tienen que ver con tu quehacer clínico, digamos, con ese trabajo central para ti, pero está el otro escenario, ¿no? El escenario de tu experiencia docente, de tu día a día, digamos, de relación, y sobre todo me parece de ese ejercicio que creo que todo lo que nos has compartido hoy vas logrando en relación con el hacer nosotros, ¿no? Un poco tejer ese nosotros. Entonces yo te quería preguntar sobre eso, porque me parece que lo has dicho bien acá, no solo se trata de heredar tu pensamiento, de heredar tus autores, de heredar tu caja de herramientas, sino a la de Hannah Arendt, de renovar, de abrir espacio, de hacer un ejercicio hospitalario, digamos, para pues lo que viene y quienes vienen, ¿no? Entonces, bueno, por ahí si pudiéramos también platicar.
uno hace, pero que le es muy difícil saber por qué las hace, es más fácil, pero por qué las hace de determinada manera y no de otra, es difícil. Yo todo lo que he hecho en la docencia no ha estado separado de lo que he hecho en la investigación o en el activismo político cuando ha cuadrado. Pero una cosa que me parece que debo aclarar es que siempre todas estas cosas que a ustedes les han llamado la atención, les han gustado, las han leído, las han puesto en práctica y al mismo tiempo registran que ahora tiene que haber una apropiación particular para que eso se despliegue más ampliamente en las generaciones que vienen. Todo eso divino. Pero todo fue con un enorme costo político institucional. A mí no me recibieron diciendo, ay, qué creativa esta chica, ¿no viene de La Plata? No, fue de una ferocidad enorme y me parece que está bien que sea así, porque uno no va a decirle divino maravilloso, está haciendo de otro modo, está mostrando que hay una burocratización de la universidad, que hay esto, que hay el otro. También va mostrando que uno tiene un gran amor por esa institución por la cual da pelea cuando hay que darla en vez de irse a su casa. Pero es así. Yo a cierta altura ya lo veía como algo, un hecho de naturaleza, ¿no? Llueve, llueve. Para solo nombrar una cosa, bueno, voy a nombrar dos. Cuando concurso por segunda, no sé a qué altura estaba de mi carrera como profesora titular, tenía exclusiva, investigaba. A la gente del jurado, a quien yo no conocía, conocía a uno. Se le ocurre que había sido tan buena en la clase y esta muchacha tenía tan buenas aptitudes, yo lo cuento así porque sin ironía no se puede. Y entonces pusieron un título, me agregaron un título que era plenaria, pero que en la Facultad de Psicología nadie lo había tenido y no sabían lo que era. ¿Qué es eso? Profesor plenario es algo que tiene algo a destacar, aunque no le aumenten el sueldo por eso, eso es honorífico, no, claro, es todo honorífico. Bueno, llega el informe del jurado al consejo directivo y la decana de ese momento, más algunos otros, tuvieron como un ataque de nervios, porque no iban a ponerme a mí, que era la que molestaba todo el tiempo, un título que nadie de ellas tenía. Entonces cajonearon el dictamen del concurso, llamaron a otros concursos, 2 o 3 fueron nombrados plenarios y entonces después me nombraron a mí. Se acuerdan la estupidez de eso, ¿no? Pero era de vida o muerte. Bueno, así era todo, en el marco de cosas muy buenas que también se hacían otros. Entonces la vida académica tiene todo eso. En mi forma de ser, no es que yo sea valiente, sino que el confronto también tiene su diversión y también te pone más inteligente, ¿no? Pero es como confronto y con enormes ganas de ganarle a ese opositor, y además te hace zancadillas y es un terreno minado. Bueno, después se lo cobraron porque a la hora que yo me jubilé, digo esto para que los jóvenes no hagan falsas ilusiones de que qué lindo ser contestatario, como la profesora que está hablando ahí, no, es de un alto costo. Igual, uno, si le gusta, está bien, pero no sale gratis. Yo creo que me entretuve mucho más así que cumpliendo con todo. Pero hay algo que también es metodológico y es ideológico. Acabo de presentar el libro de un viejo compañero que yo creía desaparecido y está vivito y coleando, pero después de muchos años de cárcel, que escribió un libro muy simpático, muy terrible,
que se llama la tesis 11. El hombre sigue con Marx, ¿viste? Yo ya no, pero él le puso la tesis 11, que es aquella para los más jóvenes, aquella tesis que dice que la filosofía no solo debe comprender el mundo, sino transformarlo. Bueno, y todos cuando éramos jovencitos nos ilusionábamos con esa frase. Entonces, hay una situación que uno está, no es adhesión, que uno está inscrito en ella, posicionado, y ya de ahí no salís. Es así. Bueno, yo me acababa de jubilar, y entonces todo el mundo decía, bueno, hay que nombrarla, ¿cómo se llama la que no es consultor? Bueno, ahora se me fue el nombre, por algo será. Es la cuestión máxima, ¿no? Consulto es buena, pero es segunda. No se me fue. Bueno, esto no es para interpretar psicoanalíticamente, sino es la edad. Acá, pero acá también es psicoanalítico. Es aquello que no me dieron y me merecía, ¿no? Bueno, entonces ese cargo mayor, que se suponía que era de cajón que iban a dar, ¿no? Por nada en especial, no existió. Y me dieron consultos. Bueno, el consulto ad honorem. Nosotros nunca ligábamos plata, otros eran los que ligaban honores. Esa también, es un camino de ganar siempre menos que los demás. Y entonces me nombran consulto, yo contentísima con el consulto. Y a los 7 años hay que renovar, como los concursos. Y entonces no me renovaron el consulto. Nunca explicaron por qué. Imagínate que tenía una obra enorme, bueno. Y entonces quedó en un cajón y tampoco dijeron que no. Así que yo sigo diciendo que soy consulta, porque se superó el tiempo, pero todavía nadie me dijo no es más consulto. Entonces yo para jorobar, no cambia nada en la vida, porque profesora consulta. Y cuando mando notas a la facultad y todo eso, dice consulta, nadie me dijo no le corresponde. Con lo cual le dije, no me nombran, bueno, igual yo sigo. Ahora, esto que yo cuento así, también es un dolor que no te renueven un cargo que encima sabés que mereces y que has trabajado ad honorem todos esos años. Bueno, está bien. Pero mirá qué lindo lo que me están regalando hoy acá. Tal vez si hubiera cumplido mejor en la UBA no hubiera llegado hasta acá. Porque te quedás ahí en el paisito, porque todos te saludan bien, ¿no? Está bien, ¿no? Estuvo bien. Y la verdad que les agradezco muchísimo, pero es inolvidable. Hola. Bueno, para mí es un honor estar acá, la verdad, estar acá como representante un poco de la MAC, porque soy actualmente la coordinadora general. Y fue muy lindo poder apoyar a este homenaje, ¿no? Buscando a estos miembros de la asociación, muy queridos por todos, fundamentales de la misión, y ver el cariño, ¿no? Que en cuanto se les dijo, sabiendo que eras tú, y fue como de, por supuesto, lo que se necesite, ahí vamos a estar. Y el cariño mutuo, ¿no? También tuyo por todos ellos y por la asociación de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente decir, ¿no? Que es un honor, que es un gusto tenerte acá, ¿no? Y escucharte, porque, pues bueno, leerte, te hemos leído un montón, porque además en la paz es parte fundamental de nuestra formación, pero también se nos hereda ese cariño hacia ti, que pues se queda en todos. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, Mario Campuzano. Bueno, muchas gracias. No quiero abusar del tiempo de los asistentes, pero es el recorrido que fue el recorrido de una vida, o sea,
nos muestra, primero que nada, la importancia del humano, la importancia de la sencillez y el punto de partida humano. Pero también, para tratar de ser muy breve, nos mostró la importancia de algunas características que hay que enfatizar ahora que veo que hay un buen número de jóvenes, y recordarnos a los que somos viejos la importancia de esas mismas cosas, que son la capacidad crítica. Y la capacidad crítica que empieza siempre por la autocrítica, porque si no, nos perdemos en el camino. Entonces, y además, la importancia de el autodidactismo, ¿no? Finalmente, quien no tiene, todos tenemos esa capacidad de hacer aportaciones y nos podemos hacer los esfuerzos de unos desarrollos propios en la medida que nuestras capacidades nos puedan alcanzar. Y entonces, de ahí viene después la originalidad de una obra y la originalidad de una vida. Entonces yo creo que esas son como cosas fundamentales, que no son tan académicas, pero que son fundamentales. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo, creo que cada uno aportó ese granito de arena de esta gran playa, ¿no? Y lo digo playa porque tiene que ver con eso de cómo pisamos tierra, cómo la sentimos, pero también con eso que acompaña a la metáfora de la playa, que tiene que ver con el ruido, el movimiento, el aire, lo que da frescura. Y yo creo que con esta metáfora podemos decir cómo Ana María nos ha llevado a transitar con esas sensaciones que no solo tienen que ver con la estructuración de un pensar en aislado de no pisar tierra, ¿no? Sino de ese sentir, de ese vibrar, y que eso pues tiene esa vivencia que se transmite, y que no juega desde el lugar de la enseñanza convencional, ¿no? Sino esa inmersión, como tú dices, esa, cómo va uno teniendo esa inversión y que de ahí ya no transitas para otro lado, ¿sí? Con esa vivencia. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y conversar. Y Ana María, muchísimas gracias por tu disposición y por ese júbilo con el que siempre has respondido ante las adversidades, y que eso yo creo que es parte de lo que hay que transmitir en esta vida contemporánea, que cada vez más se incrementan esas adversidades, y que pues el ímpetu de ese júbilo y de ese querer cambiar lo retorcido de lo que nos ha tocado vivir y ver, es parte de la juventud, diría Walter Benjamin, ¿no? Del espíritu jovial. Y bueno, Ana María, ¿alguna frase que quisieras compartir con nosotros para cerrar esta conversación y pasar a la entrega del reconocimiento que queremos ofrecerte por parte de la Universidad Pedagógica Nacional? No, solo agradecer. Gracias. Gracias a la Universidad Pedagógica, a Raúl, que lo he podido conocer nuevamente. Muchas gracias, Teresa, y su equipo que han hecho esto posible. Muchas gracias por los compañeros de la Universidad Xochimilco. Verme aquí con Valeria tiene una fuerza enorme. Encontrarme con aquellos que compartíamos los pasillos cuando iba a dar los seminarios. Bueno, es volver a un momento en que estoy muy feliz, muy feliz. Y Ampar, ¿qué decir de Ampar? Cada vez que se me ocurre alguna locura, llama a Maxine y le digo, Maxine,
Ah, pues como no, dice ella, déjame que lo comento y organizamos, y allá estamos, ¿no es cierto? Ahora que tenemos los Zoom, mucho más fácil. Y bueno, lo hacemos, pero yo igual tengo ahí una penita porque no fue presencial. ¿No? No, pero a ver, no podría haber hecho todas las cosas que hemos hecho en el último tiempo, ya físicamente no viajo tanto. No me refiero a que quiero volver a ir, sino que el Zoom, que me lo posibilita, también me deja esa penita, ¿eh? Así que muchas gracias. Solo decir que estoy muy honrada por todo lo que he escuchado. No sé si merezco tanto agradecimiento, porque lo recibo contentísima desde ya, pero ha sido mutuo en cada uno de los momentos con todos ustedes, con gente de otros lugares, pero México y estos grupos del DF, bueno, nos vamos a ir a Chiapas mañana a una experiencia muy interesante que creo va a ser un laboratorio social. Pero quiero decirle a la gente más joven que uno hace las cosas lo mejor que le salen, es solo eso. Y que ese lo mejor que le sale a veces coincide con gente que valoró eso. Porque imagínense todos los que habrá que no me valoran. He recibido muchos elogios hoy, pero imagínense que cuando nadie criticaba el psicoanálisis, todo menos linda le decían, ¿no? No, pero le decían, te vas a quedar sola si sos tan inteligente. Psicoanalistas de mucha prestigio diciendo esa barbaridad. Bueno. Pero quiero decirles que también hay otra cuestión que quiero transmitir, que si bien acá se ha dicho mucho y muy lindo, corresponde que la diga yo. Es que también poder avanzar, poder ir haciendo amigos en cada lugar, recogiendo amorosidades bellísimas, que además son las que te sostienen en los momentos de la soledad o el sufrimiento, tiene una cuestión para mí imprescindible, que es agradecer, por supuesto, siempre, pero no creértela. No sos especial. Pudiste armar algunas cosas que te gustan, que te sentís orgulloso, que los compañeros te dicen cosas muy lindas y que te van a hacer volar 2 o 3 días, pero no hay que creerse que uno tiene nada especial. Hace las cosas con mucho gusto de hacerlas y sin preocuparse mucho el precio que tendrán. Eso sí, me lo reconozco, a veces ha sido un mérito, a veces un desastre, ¿no? Hay que decir todo, pero no se la crean si les va bien, porque eso hace que uno se engolosine y crea que esta sí está completa, ¿no? Y no es así, no es así. Somos con otros, ¿no? Todas las variaciones que ahora tiene la posmodernidad. Pero otra vez muchísimas gracias y bueno, estamos para vernos en cualquier momento mientras el cuerpo dé. Muchas gracias. Al doctor Tomás Román Brito, coordinador del área 1 de esta universidad, y al maestro Misael Pimentel Aventaño, director de la UPN 071 Tuxtla Gutiérrez, nos harán el favor de hacer entrega del reconocimiento.
muchísimas gracias a todos. Debo decir que en la mañana, con grata sorpresa, la compañera que ahora nos festejada, vinieron muchos de varios lugares, de varias instituciones. Hoy ven que están presentes desde Monterrey, pero también estamos en redes, transmitiendo en vivo, y del otro lado también hay muchos seguidores. En verdad estamos de fiesta, gracias a todos los presentes y todos los que nos han estado viendo en la transmisión. Le voy a ceder la palabra al compañero Misael para que nos lea el reconocimiento que le otorgamos de manera interinstitucional a la compañera Ana María Fernández. La Universidad Pedagógica Nacional México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo Asociación Civil otorgan a Ana María Fernández el reconocimiento por la relevancia de su producción conceptual, las referencias analíticas sobre sus experiencias atendiendo a grupos e instituciones, así como los testimonios que dan sustento a los abordajes con mujeres, jóvenes, obreros y poblaciones vulnerabilizadas. Trayectoria que sin duda ha tenido eco en distintos campos de saberes de la investigación, el trabajo clínico y de intervención educativa en México. Y ahora los chicos del Mexispark, chicos, quieren hacerte una pregunta. Pero qué belleza. Mira qué preciosura. Muchas gracias. Muchas gracias. Una libreta del Mexispark. Muchas gracias. Ahí se cayó para la pincelita del Mexispark. Ahora ¡qué misterio! Bolsita. Sí, allá. Ya me iba a poner a llorar. Es un colgante. Ay, qué bonito. Un colgante de corazones. Es un collar de corazones. Sí, hecho por una diseñadora chapaneca. Ahora lo voy a abrir bien para verlo, porque lo he hecho y lo conozco siempre. Muchas gracias. Unos pequeños corazones de México. Lo veo bien. A ver si lo ven. Ahí cuelgan unos corazoncitos que ahora se revelaron y están dados vuelta.
de ámbar. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué brillo tiene! Muchísimas gracias. Bueno, hoy luego me voy a dejar. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta celebración y bueno, esperemos seguir la travesía. Gracias. Buenas tardes. Se ponen todos juntos para una foto. Pues podemos pasar next spot. Acá. Todo el grupo, adelante. Ahorita los invitados, con los invitados. Por favor, profesor. Doctor Tomás. Ven Uruguay, ven. Carmen, pasa. Carmen. Por ahí están los colegas Mexespar Castellón. Enrique. Sí, sí ellos. Eudil. Pasen.